todo, el hombre nace para sufrir, tan cierto como que las chispas vuelan. Por enésima vez, ya siendo oscuro, ese hombre llegó completamente cansado a su casa y con un triste movimiento de cabeza dirigido a su esposa, que lo miraba con una pregunta silenciosa, se dejó caer en un vetusto sillón descolorido y se quedó mirando sin ver a ninguna parte. Alivió un poco su obvia angustia saber que sus niños ya estaban durmiendo, preguntándose internamente si habrían cenado lo suficiente. Su esposa arrastró una silla y se sentó junto a él sin pronunciar palabra. Pero lo abrazó cuando él empezó a sollozar, tratando de contener el llanto abierto con largos suspiros para no despertar a sus niños que dormían en un cuarto contiguo. Como tantos otros, había perdido su empleo y se encontraba cansado, deprimido y muy preocupado por la crítica situación que ya estaban viviendo como familia y las reiteradas respuestas negativas en su desesperada búsqueda de un nuevo empleo. El temor era creciente por la preocupación de ver suspendidos en cualquier momento los servicios básicos, por los pagos vencidos ya por muchos días, de los recibos que se acumulaban uno tras otro. La alimentación frugal que tenían era sufragada por la venta y empeño de algunos aparatos y utensilios de la casa que todavía estaban funcionando, así como por la provisión eventual de algunas amistades y vecinos que conocían su situación. Ellos no se atrevían a pedir apoyo a sus respectivas familias que vivían en otras ciudades, pues eran conscientes que también estaban pasando por momentos muy difíciles. Este cuadro debe resultar tan familiar para millones de personas y familias en todo el mundo. La inquietante frase que encabeza nuestra reflexión de este día, tomada del relato sobre la visita que los 3 amigos de Job le hicieron al enterarse de las grandes tribulaciones por las que estaba pasando, al perder todos sus grandes bienes y riquezas materiales, así como la dolorosa enfermedad que le había sobrevenido y que le afectaba todo su cuerpo, pero por sobre todo el terrible sufrimiento y la tristeza por la muerte de sus 10 hijos en un trágico accidente. Fue al verlo en esa desolada y angustiosa situación que Elifaz, uno de los 3 amigos, expresó esta deprimente frase. Él dijo: el hombre nace para sufrir. Más tarde, el propio Job estaría de acuerdo con Elifaz al decir: pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Estas frases nos recuerdan también la deprimente respuesta que el patriarca Jacob dio al faraón cuando éste lo recibió en su palacio, que había sido llevado por José, su hijo, y al preguntarle por su edad, le dijo: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. También nos llevan a la oración de Moisés en el Salmo 90, cuando hablando sobre la edad promedio del ser humano, dice así: algunos llegamos hasta los 70 años. Quizás alcancemos hasta los 80 si las fuerzas nos acompañan.
Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y penalidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. No obstante que estas declaraciones fueron hechas por estos sobresalientes hombres de la Biblia, de quienes esperaríamos una opinión muy diferente de sus propias experiencias, nosotros nos atrevemos a preguntar, ¿realmente todos nacemos para sufrir? ¿Hasta qué punto esto es una terrible verdad o no la es? Es cierto que biológicamente hablando y paradójicamente también, desde el momento de nacer, también empezamos a morir, pues nuestras células empiezan a envejecer rápidamente, al mismo tiempo que inician los sinsabores y las molestias de la vida. También, en forma por demás obvia, la afirmación de Elifaz, este amigo de Job, puede sostenerse debido a la gran cantidad de evidencias del sufrimiento humano, desde que se nace hasta que se muere. Y no podría ser de otra forma, pues este es el resultado de la caída del hombre en pecado y por haberse separado de Dios a causa de su orgullo que lo llevó a desobedecerlo. Recordemos cómo Dios colocó al hombre en un estado de bienaventuranza permanente con la condición de mantener una correcta relación con Él. Dios mismo les plantó un hermosísimo huerto lleno de delicias para que lo disfrutaran plenamente. Así está escrito. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. Imaginemos el escenario. Un hermoso y perfecto jardín, con árboles frutales de todo tipo y sin afectaciones de ninguna naturaleza. Decenas y seguramente centenares de árboles a su disposición. Sigamos leyendo este pasaje bíblico del libro del Génesis. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Lamentablemente, el hombre y su mujer cayeron bajo el engaño de Satanás y usando su libertad, comieron del único árbol que el Señor les había dicho que no lo hicieran, teniendo decenas a su completa disposición. Decidieron erróneamente, provocando de manera inmediata las consecuencias de su desobediencia. La sentencia de Dios se cumple plenamente al convertirse la vida edénica de total paz y satisfacción, sin tribulaciones de ninguna naturaleza, ahora en una vida llena de miserias, al ser expulsados del paradisíaco huerto del Edén. Acción elocuente esta, que habla de su separación de Dios y su entrada al mundo de soledad, tinieblas, incertidumbre, dolor y temor. Las figuras de espinas y cardos, como producto del esfuerzo laboral del varón en adelante, y el dolor que las mujeres sufrirían al dar a luz a los hijos, dicen mucho más de lo que aparentemente parece. Estas frases son representativas de una vida llena de sacrificios, desvelos, enojos y desilusiones en la búsqueda de la estabilidad material.
ha aumentado todo eso por causa de las grandes preocupaciones, desilusiones y tristezas ocasionadas por los hijos, tanto solteros como incluso los casados. Punto y aparte, la maldad creciente a nuestro alrededor, la inseguridad, la injusticia social, las personas que sobreviven en condiciones infrahumanas, los niños abandonados en la calle y sin esperanza, el abuso de ellos, el tráfico de personas, el desarraigo de sus lugares de origen y el rechazo de quienes los ven llegar como una amenaza a su comunidad, etcétera, etcétera. Por si esto no fuera suficiente, debemos agregar el fastidio y el enojo por lo común y la permanente corrupción y deshonestidad ya establecida casi como norma en todos los niveles de los gobiernos civiles, que provocan reacciones a veces violentas por tantas promesas incumplidas y la falta de un verdadero interés y capacidad para resolver las más apremiantes necesidades de empleo, vivienda, servicios básicos y salud. Y más todavía, por la desorientación completa a causa de la pérdida de los valores humanos y los principios cristianos, causados por la depravación moral que crece día tras día, con una agenda de desintegración total del matrimonio y la familia, el asesinato diario de miles de bebés abortados, el miedo ahora de los ancianos por causa de los intentos para hacer legal la eutanasia que acabaría con sus vidas aún en contra de su voluntad, y otras aberraciones que atentan contra las leyes de Dios. Todo esto que confunde e infunde incertidumbre y grande preocupación en millares de personas, de padres, de familias. Desde esta perspectiva, no podemos menos que estar de acuerdo con la declaración que ha estado ocupando nuestra atención en esta hora. Realmente, el ser humano nace para sufrir. Estas son las malas noticias que tenemos que compartir. Terribles y desconsoladoras noticias. Sin embargo, en el contexto de esta declaración, también, gracias a Dios, se encuentran las buenas noticias, las mejores noticias que podemos recibir. El propio Elifaz agrega las siguientes breves, pero profundas y alentadoras expresiones. Él dice: si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios y le presentaría mi caso. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Hay tanta riqueza y esperanza en estas breves frases que tenemos que considerarlas con más detenimiento. La primera de ellas la resumimos sencillamente así: acércate a Dios. Si tú te identificas con la declaración de Elifaz, la del propio Job, pero también la de Jacob y de Moisés, por una vida de altibajos, más bajos que altos, o como lo dice el dicho popular, por una de cal, muchas de arena, es decir, eventualmente algo bueno o regular en medio de muchas cosas malas y otras muy malas experiencias. No tienes por qué seguir viviendo en ese círculo viciado que solo conduce al desaliento y la desilusión. Hay una alternativa, la mejor de todas, o mejor dicho, la única, para romper con esa frustrante dinámica que solo trae tristeza y amargura. Si yo estuviera en tu lugar, le dijo Elifaz a Job, sufriendo lo que tú estás sufriendo, me acercaría a Dios
y le presentaría mi caso. La respuesta de Job a esta propuesta, después de considerarla, fue positiva. Al decir, quisiera hablar con el Todopoderoso, me gustaría discutir mi caso con Dios. Y vaya que lo hizo. Job desbordó su corazón delante de Dios. Se quejó, se lamentó por todo lo que estaba pasando, por todo lo que estaba sufriendo. No guardó nada en su corazón, pues él tenía que desahogarse completamente delante de Dios. Así que te pregunto, ¿cuál es tu caso? ¿Cuál es la situación actual por la que estás pasando momentos tan difíciles de soportar? ¿Qué es lo que está afligiendo tanto tu corazón que ni duermes bien? Se te va el sueño por la noche. Das vueltas y más vueltas en tu cama. Te levantas intranquilo. ¿Qué es lo que sientes como una pesada carga sobre tus espaldas que no te permite levantarte y te hace caminar con mucha pesadez, sintiendo que no avanzas día tras día? ¿Es tu matrimonio? ¿Son tus hijos? ¿Es alguna enfermedad que tengas o la de un ser querido? ¿Es tu trabajo, tu negocio? ¿Es la inseguridad? ¿Es el temor a contagiarte con el virus? ¿Es el futuro tan inseguro? ¿Cuál es tu caso? Acércate a Dios y preséntaselo. ¿Por qué razón? ¿Por qué debes hacer esto? Por lo que dice la segunda frase de Elifaz, y que resumimos en estas 3 palabras. Dios hace maravillas. La frase completa dice así: Él hace grandezas, demasiado maravillosas para comprenderlas, y realiza milagros incontables. Una maravilla es algo grandioso, algo que nos parecía imposible que ocurriera. Elifaz dice que Dios hace grandezas que van más allá de nuestra comprensión. Escucha cómo el propio Elifaz enlista una serie de estas maravillas en la vida de quienes se acercan a Dios y le presentan su situación suplicando su ayuda. Comienza esta lista diciendo: Él enaltece a los humildes y da seguridad a los enlutados. Si te sientes caído, derribado, humillado, Dios te puede levantar. Si te sientes triste y enlutado por la muerte de un ser querido, o por la muerte de tus ilusiones, tus sueños y tus esperanzas, Dios te puede dar seguridad, confortamiento, consuelo y un ánimo renovado para seguir adelante con nuevas y aún mejores expectativas. Solo debes acercarte a Él con un corazón verdaderamente humilde ante su grandeza y su poder. Enseguida agrega en esta lista significativamente lo siguiente: cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso, porque Él hiere, pero venda la herida. Golpea, pero trae alivio. ¡Qué declaración tan consoladora! Dios nos corrige porque nos ama. Pues la Escritura dice que el padre que ama a su hijo lo corrige desde temprano. La corrección y la disciplina duelen tanto como duelen los golpes de la vida. Pero Dios venda y sana amorosamente el corazón enfermo, adolorido y golpeado. Dios provee un completo y reparador alivio a nuestro espíritu. La tercera declaración en su lista, y que no es menos alentadora, dice así: de 6 aflicciones te rescatará, y la 7ª no te causará ningún daño. Cuando haya hambre,
te salvará de la muerte. Cuando haya guerra, te librará de la espada. Estos números 6 y 7 no son cantidades al azar, son simbólicos en la Biblia. El 6 es el número imperfecto y el 7 el número perfecto, el número completo. Recordemos que Elifaz dice que Dios realiza milagros incontables. Traduzcamos esta maravillosa frase. 7 aflicciones representan incontables aflicciones, todas las que tenemos que sufrir en este mundo. Sí, pero con el mismo número de incontables milagros hechos por Dios a nuestro favor. Por cada tribulación, por cada desilusión, por cada tristeza, por cada lágrima, por cada dolor, por cada caída, por cada pena, etc., tendremos la presencia de Dios obrando milagro tras milagro en nuestra vida. Estas son las maravillosas buenas noticias para quienes han sufrido durante toda su vida. Y si Elifaz inicia su discurso con una nota tan triste, lo termina con una melodía alegre, diciendo: llegarás al sepulcro anciano, pero vigoroso, como las gavillas que se recogen a tiempo. Dios puede cambiar radicalmente todas las cosas de nuestra vida, renovar nuestras ilusiones rotas, reanimar nuestro corazón cansado y revertir la triste pero verdadera declaración inicial de Elifaz. Sí, es cierto, nacemos para sufrir, pero en Dios nuestras lágrimas se cambian en risas y nuestras tristezas en alegrías, de tal manera que podremos llegar al sepulcro satisfechos por la obra de Dios en nuestra vida, haciéndose realidad lo que el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Qué consuelo con estas palabras. Y mientras llega el día de nuestro deseado encuentro con nuestro Señor, podemos vivir la experiencia del creyente redimido por Cristo, tal como lo señala el propio apóstol Pablo diciendo lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y en estas palabras finales está el quid, el meollo, lo esencial de este asunto. Para que Dios escuche con atención y prontitud nuestra causa, nuestro dolor y nuestras penas, y para que Él haga maravillas en nuestra vida e incontables milagros, necesitamos llevar en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, por todas partes, la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestros propios cuerpos y corazones. Hemos dicho antes y lo reiteramos nuevamente: el acceso a Dios solo es por la mediación de Jesús, su Hijo, por creer en su muerte en la cruz como pago por tus pecados y así confesarlo como tu Salvador personal, único y suficiente, y por hacerlo el Señor de tu entera vida. Sí, es cierto, nacemos
para sufrir por causa de la desobediencia de Adán, pero podemos empezar a vivir por causa de la obediencia de Cristo, el segundo y perfecto Adán. Termino diciéndote las últimas palabras de Elifaz en su notable discurso del capítulo 5 del libro de Job. Esto lo hemos examinado y es verdad. Así que escúchalo y compruébalo tú mismo. Que Dios te bendiga y contigo a todos nosotros también. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús.